Dios los bendiga, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por venir. Hemos tenido una semana de prolongación de nuestro discipulado. Bueno, teníamos un altar de adoración. Hoy continuamos con el discipulado de leche espiritual para todos los hermanos que nos siguen. Estamos en el módulo 6.1, que es resurrección de muertos, ¿no? Resurrección de muertos. Creo que la Biblia es muy impresionante cuando nos manda hablar de la resurrección. Hasta parece una película de ciencia ficción, le diré. Hablar de resurrección es un desafío a nuestro corazón, el poder creer, el poder entender el poder de Dios. Hoy es el módulo resurrección de muertos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6 versos 1-2. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento número 1 del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Padre, te damos gracias por esta bendita noche, para poder compartir, Señor, con tus hijos en todo lugar donde llegue el internet. Danos la gracia para poder predicar, danos la gracia para poder entender, y que al finalizar, Señor, este módulo, en la primera parte, tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea cimentada, sea colocada, esculpida en las tablas de nuestro corazón. Te lo pedimos, que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe y nos revele tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a colocar un pequeño glosario. Vamos a hablar inicialmente que Jesús murió. Vamos a hablar que Jesús resucitó, el poder que tiene Dios en la resurrección, y terminaremos esta noche hablando las líneas generales de la resurrección. Marcos capítulo 8, 31, Jesús murió. Marcos, cuando escribe, está relatando lo que Jesús les enseñó. Y dice así: y comenzó a enseñarles que él era necesario que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Mire, era necesario, dice la Biblia, y esta palabra deberíamos remarcarla, ¿no? Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque Jesús iba a pagar una deuda que no era de él. Él tenía que pagar una deuda de toda la humanidad. Él, siendo santo, él siendo justo, tenía que pagar una deuda que no era de él. Como en la figura del cordero, en la ley el cordero físico, el animal, tenía que matarse y tenía que entrarse con esa sangre al lugar santísimo para el perdón de los pecados. Por eso que se le llama a Jesús el Cordero de Dios, porque él reemplazó al cordero, colocó su sangre y pagó el pecado de toda la humanidad. Y parte del pago no era solamente la muerte, no era solamente muere y ha pagado, no. Parte del pago era soportar la ira de Dios sobre el pecador. Como el pecador estaba siendo sustituido por Jesús, Jesús iba a ocupar nuestro lugar, la ira de Dios, la justicia de Dios la soportó Jesús. Él soportó, número 1, el padecer mucho, el ser desechado por los ancianos, por los escribas, y ser muerto. Y también les enseñó Jesús que iba a resucitar después de 3 días. Esa es la enseñanza que recibieron los apóstoles. Marcos también dice, el capítulo 10, verso 33, dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado. Este es el día. Y los principales sacerdotes y los ancianos le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles,
se harán la burla, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mire, Jesús lo que les enseñó se está poniendo ya en ejecución. Está subiendo a Jerusalén y Jesús dice, hoy es la entrega. Hoy voy a ser entregado a los principales sacerdotes. Y los sacerdotes le van a condenar a muerte. Y se los van a entregar ¿a quién? A los gentiles, a los que no son judíos. Ellos se van a hacer la burla, claro que se van a hacer la burla. Lo van a vestir como a rey a Jesús. Le van a colocar una corona de espinas, le van a colocar un manto. Y el romano le va a escupir en la cara, lo va a puñetear y lo va a azotar a Jesús. Por eso dice, y le escarnecerán, le azotarán y después le escupirán en la cara. Estas tres grandes acciones en contra de la humanidad de Jesús, Él lo enseñó, lo está repitiendo que ha llegado la hora, Él lo hizo y Él murió y resucitó. Eso lo hizo por amor a la humanidad. Entonces no podríamos nosotros enojarnos, molestarnos, resentirnos si algún hijo de vecino nos insulta o habla mal de nosotros o por último nos escupe o nos maldice o nos golpea a causa del nombre de Jesús. Si vamos a estar en su reino, dice la Biblia, también vamos a pasar estas aflicciones. Entonces es muy importante que la enseñanza de Jesús está radicando en el amor que Él tuvo por todo el mundo para dar su vida, para dar su sangre en rescate de la nuestra. Él iba a recuperar todo lo que había perdido Adán el día en que pecó. Él iba a rescatar todo aquello que se había perdido. Entonces iba a haber un cambio de simiente para los que creyeran en Él. Esa simiente contaminada, esa simiente pecaminosa, caída de Adán, tenía que ser cambiada por la nueva simiente, la de Jesucristo, a partir de su muerte, ¿no? Entonces, Jesucristo está con todo eso en la cabeza. Él ha enseñado antes, durante y después de la resurrección que lo que Él está enseñando va a cambiar en un nuevo pacto. Él está marcando el tiempo. Nótese que Él ha venido en plena ley. Él ha vivido la ley, no la ha abrogado. Él tenía que vivir la ley. Bajo la ley, Él tenía que ser hallado justo. El único que tenía que cumplir toda la ley era Jesús. Entonces Jesús vino a cumplir toda la ley y todo lo que está escrito de Él en la ley, en los profetas, en los salmos. Su trabajo era bastante exquisito en el cumplimiento de la palabra, ¿no? Jesús no vino a vacacionar y Jesús vacacionó, no estaba escrito que Él iba a vacacionar. Entonces Él no fue a vacacionar porque no estaba escrito vacacionar, por darle un ejemplo un poquito jocoso. Pero lo que Él estaba, que iba a padecer, que Él iba a sufrir, que iba a ser entregado, que se le iba a dar vinagre, etcétera, 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 tenía que cumplirse. Nótese que el Antiguo Testamento, hablo de la ley de Moisés con los 5 libros, hablo de los profetas, tanto los menores como los mayores, como lo hemos clasificado, hablo de los salmos, que están ahí, los libros de Job también, y Cantar de los Cantares. En los salmos está escrito de Jesús y tenía que cumplirse absolutamente todo lo que está escrito de Jesús. Entonces Él tenía que cumplirlo no en el nuevo pacto, sino tenía que cumplirlo en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ni una jota ni una tilde tenía que pasar. Podía pasar el cielo, pero no podía dejarse de cumplir lo que está escrito referente a Jesús. Y eso tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón. Jesús resucitó. Claro que Jesús resucitó. Mateo capítulo 5, verso 17,
está hablando Jesús y dice así: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Está hablando Jesús, está él todavía vivito, él está viviendo la ley y dice: no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplir la ley, ¿no? Entonces él no ha venido a abrogar lo que han dicho los profetas, él ha venido a cumplir las profecías respecto de él. Entonces, tanto la ley como los profetas, él tenía que cumplir. Él no ha venido a cancelar eso. Verso 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Y coloca un límite: hasta que todo se haya cumplido. Entonces, mire la posición de la palabra. Dice: no va a pasar ni una jota ni una tilde de la ley. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero de la ley ni una tilde que puede quedar sin cumplimiento. Por eso que le coloca la palabra hasta que todo se haya cumplido. Entonces, para que pase la ley, tiene que cumplirse todo lo que está escrito y además cumplirse. Entonces Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley, no he venido a abrogar los profetas, he venido a cumplir las profecías. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero ni una tilde ni una jota va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Entonces no podía decir Jesús: está cumplido, si todavía faltaba algo para cumplimiento. No podía decir consumado es cuando faltase alguna profecía escrita en los profetas o en la ley o en los salmos. O sea, mire, el conocimiento como hombre, Jesús tuvo que entender perfectamente la ley, entendía perfectamente cuál era su rol, y él, si me permite la figura, estaba tiqueando todo lo que tenía que cumplir. Desde sus 12 años, cuando abrió el libro de la ley, cuando él nació, cuando todo, absolutamente todo, tenía que cumplirlo. Y ese es la exquisitez de la Biblia. Entonces no es un libro más que lo ha escrito un hombre o varios hombres, no. La Biblia es un libro profético que lo que se escribió hace por lo menos unos 6,000 años antes de que venga Jesús y se ha ido escribiendo sucesivamente en los años subsiguientes, tenía que cumplirse todo cuando venga la simiente que es Jesucristo. Entonces, si alguien quiere ver la validez de la Biblia, mire la palabra profética y su cumplimiento con Jesús. Ahí va a quedar usted anonadado, va a quedar sorprendido de la escritura que hicieron hombres, ciertamente, que tienen una distancia cronológica muy grande entre autor y autor de cada libro, pero el mensaje es único, el mensaje es verdadero y el cumplimiento en el nuevo pacto es asombrosamente exacto. Entonces, por eso es que este es un libro que no lo ha escrito un hombre, lo ha escrito Dios por su Espíritu a través de varios hombres. Entonces, hasta que todo se haya cumplido, o sea, tenía que cumplirse todo para que la ley sea colocada a un alto, ¿no? Hasta que todo se haya cumplido. Juan capítulo 19, 28 dice con mucha más claridad lo que acabo de explicar. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Jesús hizo el checklist, dijo: he cumplido todo, me han azotado, me han colocado coronas, me han hecho la burla, sí, me han azotado, estaba haciendo el checklist de todo lo que tenía que cumplir. Y dijo: para que la escritura se cumpliese, faltaba algo, tenía que decir: tengo sed. Está escrito en el Salmo que tenían que darle vinagre, faltaba eso. Entonces dice: para que la escritura se cumpliese, él dijo: tengo sed. Verso 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Verso 30,
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mire, me gusta esa palabra checklist, ese inglés cuando uno tiene un formulario y se haga el checklist. Entonces, chequee, verifique la lista. En castellano sería verifique la lista de todas las cosas que tiene que hacerlo. Y Jesús dice, sabiendo que todo estaba consumado, faltó una cosita, tengo que decir, tengo sed. Entonces, para que se cumpliese la escritura, él dijo, se profetizó, tengo sed, y vino inmediatamente el vinagre y cumplió todo. Él inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Dijo antes, consumado es, inclinó la cabeza y entregó el espíritu al Padre. Hasta ahí se cumplió todo lo profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Se cumplió todo lo que estaba descrito de él, el sacrificio, la forma del sacrificio que se hacía para la paga del pecado. Se cumplió toda la ley, vale decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se cumplió los salmos, todo lo que hablaba y profetizaba de Jesús. Entonces valía la pena decir, consumado es. Ya se ha consumado hasta la última tilde, la última jota de la ley. Esto porque hago énfasis, porque tenemos que tener claro la importancia de un nuevo pacto, la importancia de las promesas que Jesús va a hacer. Jesús se convierte en este momento en el mediador de un nuevo pacto. Si el anterior mediador era Moisés, Moisés tiene un antecedente que no cumplió toda la ley, pese que era mediador. Se equivocó, no entró a la entrada prometida, a la tierra prometida, no entró. Viene Jesús a ofrecer un nuevo pacto en su sangre. Viene a ofrecer nuevas promesas y mejores promesas, dice la Biblia. Él se coloca en la posición de ser el articulador entre un antiguo pacto que termina en él y un nuevo pacto que empieza en él también. Eso dice la Biblia. Entonces, la Biblia dice para que nosotros hayamos muerto a la ley en Jesús, para venir a ser de otro, del que resucitó, de Jesús también. Eso está en el libro de Romanos, ¿no? Que no es el tema, pero se lo menciono. Mateo capítulo 28, verso 6. Ya ha venido José de Arimatea, ha venido con el judío que habló con Jesús y no entendía el nuevo nacimiento. Me estoy refiriendo a Nicodemo. Han pedido el cuerpo de Jesús, le han colocado las especies aromáticas, le han colocado la sábana. José de Arimatea compró una parte de una sepultura, lo meten a Jesús, colocan la piedra, colocan los soldados para que verifiquen. Ha llegado el día domingo, porque ya no está vigente el calendario lunar, el calendario judío, sino que Roma ha establecido ya el calendario romano, y en el calendario romano ya no se fijan los tiempos por el movimiento de la luna, sino por el movimiento del sol. Ya han colocado nuevos nombres a los días y el primer día llega a ser el día domingo. Y el día domingo, el primer día de la semana, Jesús resucita. Las mujeres son las primeras en llegar a la tumba. Mateo capítulo 28, verso 6, y los ángeles dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y he aquí, escuche, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Las mujeres son sorprendidas por los ángeles. Ellas fueron a ver a Jesús porque había pasado
el Sabbat, había un día de reposo. Ellas estaban ansiosas de ir a ver cómo estaba Jesús. Me imagino que ellas también se habían noticiado que iba a resucitar conforme a la enseñanza que dio Jesús, y ellas van. Y cuando van se sorprenden porque dice, esa que ha resucitado no está aquí Jesús, mira, no está aquí Jesús. Más bien díganles a sus discípulos que Él va delante de vosotros a Galilea. Este es un tema, es una prédica que algún domingo lo lancé, vamos a Galilea. Jesús había ordenado, estando vivo, que la cita era en Galilea. Él había ordenado que tenían que estar en Galilea. Y los apóstoles sabían perfectamente que después del tercer día la cita era en Galilea, ¿no? Algunos no entendieron y se fueron a Emaús, a otro lado. Y en Emaús se encontraron con Jesús, pero no pasó más de una charla y sorprenderse de que era Jesús, y Jesús desaparece porque no quería hablar con ellos, porque no era el lugar donde tenían que estar charlando. El lugar era en Galilea. Y es así que se miran en Galilea. Y uno se pregunta, ¿por qué en Galilea? ¿No? Galilea es un lugar, es un monte, está cerca del lago, bueno, el mar de Galilea. Ahí es donde estaban muchos discípulos que llamó Jesús. Es un lugar bastante hermoso, es lleno de vid, lleno de mucha planta de la vid, y él los cita en el monte de allá en Galilea, ¿no? A Jesús le llamaban el Galileo, y ahí es donde se encuentra. Lucas capítulo 24, verso 44, y les dijo, Jesús les está hablando, él ya se ha encontrado en Galilea, ahí le mostró Jesús las manos a sus discípulos, le pidió a su discípulo Tomás que meta la mano, y después de mostrarse y reprocharle la incredulidad al que no creía, él les dijo, verso 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario. Por favor, repita la palabra necesario. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Voy a leer nuevamente esta última palabra más lentamente, de tal manera que podamos comprender que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, número 1, en la ley de Moisés, número 2, en los profetas, y número 3, en los salmos. Verso 45, mire el énfasis. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mire, es importante este punto, tan importante porque en Galilea también se da la gran comisión. En Galilea los discípulos, después de esta charla, van a recibir la gran comisión. Es en este lugar donde se generan, y los 4 evangelios hablan de la gran comisión. Ahí les da el encargo, la misión a los apóstoles y a toda la iglesia de Jesucristo hasta estos días. Pero antes de la gran comisión hay un evento de que tiene que abrirse el entendimiento de las escrituras. Tiene que haber un cambio en la cabeza del nuevo pacto. Y eso es lo que no ha ocurrido en la totalidad de la iglesia. Alguna parte del cuerpo de Cristo todavía está con la mente en el antiguo pacto. Y al estar con la mente en el antiguo pacto y sirviendo en el nuevo pacto, viene una confusión muy grande, muy grande. Le voy a dar algunos ejemplos. Ejemplo número 1 es sobre las fiestas judías. Las fiestas judías fueron establecidas y colocadas en el libro levítico. Fue dado para un sacerdocio levítico como una figura y una sombra de Jesucristo. Si usted me dice, hoy no se guardan las fiestas
judías, las fiestas que el Señor estableció, se guardan totalmente, es a perpetuidad. Pero no se la guarda con el ritual del sacerdocio levítico. La Pascua fue ordenada para un sacerdocio levítico que tenía toda una ceremonia. Ha sido una figura, ha sido una sombra, que hoy en día ya no utilizamos al Cordero, ya no utilizamos el altar del sacrificio, ya no lo utilizamos, porque ha sido sustituido por Jesucristo. Y Jesucristo se constituye en nuestra Pascua. Y así podemos hablar de todas las fiestas establecidas por Dios. Estas fiestas se llevaban a cabo una vez al año. Hoy en día las fiestas las celebramos cada que nos reunimos como iglesia. En cada reunión hay Pentecostés, en cada reunión hay Pascua, en cada reunión hay panes sin levadura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque podemos en el nuevo pacto disfrutar de estas fiestas continuamente cada que nos reunamos. Entonces, entender eso, se necesita abrir el entendimiento. Los que leen Moisés todavía tienen el velo, dice la Biblia, en el corazón. Quieren todavía circuncidarse. Quieren todavía guardar el día de reposo. Mire, vamos a tocar el día de reposo. No se va a molestar en lo que le voy a decir. Muchos que leen Moisés quieren guardar el día de reposo y lo están guardando. Y hay una bonita y linda palabra, Shabbat Shalom. Hermosa palabra. Pero ¿por qué solamente día sábado? ¿Por qué no todos los días? Es que el Señor ha constituido el día sábado, correcto, el último día, el séptimo. Pero voy a hacer dos preguntas. La primera, guardar el sábado, la Biblia dice que es señal de guardar el primer pacto. ¿Quiénes guardaban el día sábado? Eso tenemos que preguntar. La segunda, solamente guardaba el pueblo. La Biblia dice que los sacerdotes profanaban el día de reposo y eran sin culpa. En el día de reposo, los sacerdotes tenían que sacrificar, tenían que trabajar. El pueblo que no era sacerdote tenía que guardar el día sábado. En el nuevo pacto, nosotros, toda la iglesia, somos reyes y somos sacerdotes. Y en nuestro cuerpo estamos sirviendo en el templo de Dios 24 horas, 7 días de la semana. Si no guardamos el sábado, somos sin culpa, como eran sin culpa los sacerdotes del antiguo pacto. Entonces la cosa tenía que cambiar el entendimiento. En el antiguo pacto, la señal de tener un pacto con Dios era la circuncisión, y solamente era a los varones. Hoy en día, en el nuevo pacto, la circuncisión ya no es en el miembro masculino del varón. La circuncisión es en el prepucio del corazón de hombres y de mujeres. Y eso tiene que haber un cambio en la cabeza. Razón por la cual, Dios tenía que abrir el entendimiento. La mujer en el antiguo pacto no podía ser sacerdotisa por causa de su menstruación. No podía entrar al lugar santo, peor al lugar santísimo. Hoy en día, la mujer ha sido nombrada coheredera de la gracia. Es reina y sacerdote, es templo, para ella es la gran comisión. Ella tiene que predicar, tiene que hacer discípulos, tiene que bautizar, tiene que enseñar todas las cosas, la gran comisión. Pero si el entendimiento no está abierto, ¿dónde dice que es pastora?
Es una pregunta absurda. La gran comisión y los dones ministeriales y los dones del Espíritu Santo se lo ha sido prometido, ofrecido a la iglesia, sin género. No dice solo varones o solo mujeres, no dice, es para la iglesia. Entonces eso amerita un cambio de nuestra estructura. Para eso tuvo que Dios llevarlo a Pablo, enseñarle a Pablo y escriba el libro más espectacular en referido a este punto, el libro de los Hebreos, a los Hebreos, para que se les cambie la mente. Entonces es un absurdo en este momento querer en el nuevo pacto guardar la ley por dos razones. Una, que no lo va a lograr. Estadísticamente, el único que guardó la ley fue Jesús. El resto se aplazó. Y si usted quiere guardar la ley, él se va a aplazar también. Segundo, que ya ha sido consumado. Hoy existe un nuevo sacerdocio. El sacerdocio levítico ha sido abrogado. Si se abroga el sacerdocio levítico, se está abrogando absolutamente todas sus funciones ceremoniales, todas las funciones de ese sacerdocio. Hoy en día hay un nuevo sacerdocio bajo una nueva orden, ya no bajo la orden de Aarón, sino hoy bajo la orden de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces, ese cambio de mente tenía que ocurrir en Galilea. La cita era ahí, Jesús ha resucitado, tenían que reunirse ahí, y después de que les dice, se ha cumplido toda la ley, muchachos, se ha cumplido todo lo que dicen los profetas, se ha cumplido todo lo que dice en Salmos, entonces hoy tengo que abrirles el entendimiento. Muchos de la iglesia no han llegado a Galilea. Galilea, figurativamente hablando, se han quedado en Jerusalén. Quieren guardar la ley y ahí están machucando y machucando y llenando el internet con Shabbat Shalom, porque no llegaron a Galilea, no llegaron al cambio de la mente, a abrir el entendimiento a las Escrituras. Y eso tiene que tenerlo usted muy claro. Entonces, verso 45 dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El poder de Dios en la resurrección. La pregunta es, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Fue el Padre? ¿Fue él mismo, el Hijo? ¿O fue el Espíritu Santo? ¿O fueron los tres? Hechos capítulo 5 verso 29 dice la Biblia, respondió Pedro a los apóstoles. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escuche, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A la primera pregunta, es decir, ¿quién resucitó a Jesús? Creo que la palabra correcta es su Padre. Jesús fue levantado por su Padre. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Respuesta correcta. Hechos capítulo 13 verso 29. Dice la Biblia, y habiendo cumplido, escuche, está hablando de Jesús, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. La pregunta es, ¿quién levantó a Jesús? La respuesta correcta, número 1, es Dios Padre lo levantó a Jesús. Jesús, después de que resucitó, estuvo 40 días caminando con ellos.
Y la orden en Galilea era: vuelvan a Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Les está diciendo que debían volver ellos a Jerusalén, quedarse en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Jesús había colocado su vida y Dios Padre lo ha levantado. Segunda respuesta, Juan capítulo 10, verso 17. Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pregunta: ¿quién resucitó a Jesús? Él mismo se levantó. Él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Respuesta correcta. Y si alguien dice el Padre y el Hijo, respuesta correcta. ¿Ah? Ahí más acá dice: nadie me la quita. Los satanistas se equivocaron al decir: nosotros hemos matado a Jesús. Falso. Falso. Jesús colocó su vida, nadie la quita, Él la puso. Y tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Respuesta segunda correcta, el Hijo. Tercera respuesta, Romanos 8:11. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Si alguien dice el Espíritu Santo, respuesta correcta. En otras palabras, ¿quién levantó a Jesús? Fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. ¿Ah? Es un misterio que en nuestra cabeza nos cuesta entender. Pero alguien dirá: pero en la Biblia no dice Trinidad. No dice pues Trinidad. Pero sí dice que hay Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres son uno plural. Hay uno singular y hay uno plural. Uno singular soy yo. Uno singular. El uno plural dice el Bolívar. El equipo de fútbol Bolívar no es uno singular. Son muchos jugadores que hacen un equipo. Y ese un plural es el que utiliza el hebreo al decir el Padre y el Hijo uno es. Pero es uno no singular, sino plural. Otro día hablamos al respecto, pero se lo paso para que usted se abra el entendimiento y podamos en otro día hablar sobre el Dios Trino. Entonces, mire, el gran evento mundial certifica que Jesús ha resucitado. Y no ha resucitado en la manera o en el cuerpo que ha muerto. Murió en un cuerpo y resucitó en otro cuerpo. Me explico. Él murió en su cuerpo carnal de carne y hueso y resucitó en un cuerpo glorificado. Hubo una transformación. Esa parte tenemos que entenderla con una mente renovada. Hay muchos que mueren, que tienen catalepsia, se para su cuerpo un día, a veces 2 días, y vuelve a funcionar el corazón y dice: ¿ha resucitado? Claro que ha resucitado, pero de cuerpo natural a cuerpo natural no más. No ha habido gran cosa. Pero en la muerte de Jesús hay una transformación, ¿no? Donde ya las leyes que han sido colocadas sobre el planeta Tierra no le rigen. Ejemplo, la ley de la gravedad ya no le rige, ¿no? Y muchas otras leyes ya no le rigen, ¿no? Las leyes de Newton, ninguna.
Entonces, porque ya obedece a otra naturaleza. La Biblia dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos animales, cuerpos espirituales y cuerpos animales, dice la Biblia en 1 Corintios 15. Entonces tenemos que ver esa parte. Segunda parte que tenemos que hacer énfasis en la resurrección de Jesús. Marca que nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Jesús. La Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que está cerca a nuestra boca y cerca a nuestro corazón. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Él ha resucitado, serás salvo. O sea, mire cuán importante en la declaración que hace la predicación de la palabra es confesar y creer que Jesucristo ha resucitado. Confesar que Él es Señor y creer que Él ha resucitado. Esa es la palabra de fe que predica la iglesia de Jesucristo. Entonces, nótese que la resurrección es tan vital que en el bautismo en aguas, el momento que nos colocan dentro del agua, creemos en la muerte de Jesús, porque somos sepultados por las aguas del bautismo. Y cuando salimos de las aguas, creemos en la resurrección de Jesús. Es una manifestación pública de fe en la cual confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y creemos en la muerte y en la resurrección de Jesús. Entonces, la resurrección de Jesús marca el pilar, la fuente o la piedra fundamental de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo, porque Él ha vencido a la muerte. Entonces, Corintios capítulo 15, verso 14, hay una condicionante, que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y si nosotros decimos que no vamos a resucitar, entonces estamos diciendo que Jesús no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire, esta es una parte muy, muy fundamental. La Biblia dice que los que creemos en Jesús, si morimos, seremos resucitados. Si a algún ciudadano del mundo se le ocurre decir, no hay resurrección, uno va al cementerio y ahí muere y ahí terminó sus días, está diciendo, yo no creo que Jesús resucitó. Son una condición de que si Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Entonces no puede haber resurrección de la cabeza y el cuerpo que no resucite. Es una condicionante indivisible. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él no resucitó, nosotros no vamos a resucitar. Y si decimos que nosotros no vamos a resucitar, estamos diciendo que Jesús nunca resucitó. Esa es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. Jesús resucitó al tercer día. La iglesia también resucitará al tercer día. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Pero ya se lo estoy colocando como algo que vamos a hablar más allá. Entonces, la resurrección es fundamental. Si nosotros dudamos de la resurrección, es que todavía no ha venido el Mesías. Seguimos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús resucitó. La promesa de la resurrección.
Jesús prometió la resurrección, claro que sí. Juan capítulo 6, verso 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nótese que Jesús utilizó dos elementos para enseñarnos este versículo. Utilizó el pan: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y enseñó con el vino: esta es mi sangre del nuevo pacto para perdón de pecados. Entonces, el comer el pan es el comer todos los días el pan nuestro, y el pan nuestro de cada día es su palabra. Y si usted lee todos los días la Biblia, tiene el 50% de ser salvo, de tener la vida eterna, porque el otro 50% es su sangre. Su sangre refleja un pacto entre Jesús y la iglesia. Representa un pacto en el cual se perdona los pecados de la humanidad. La ley de Dios dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Jesús tenía que derramar su sangre para remitir, para recaudar, para, redimir nuestras vidas, porque estábamos condenados a muerte. Entonces, beber de su sangre es beber de su pacto, de sus promesas de pacto. Y una de las más grandes promesas que tiene es que Él iba a dar a todos los que creyesen su espíritu. No puede existir, no debería existir un creyente que no tenga el Espíritu Santo en su vida. No debería existir, porque es parte del pacto, es parte de la promesa del pacto, y los dones espirituales deberían fluir, el don que usted guste, porque es parte de la promesa del nuevo pacto. Sigamos. La Biblia nos muestra en 2 de Corintios 4:13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que resucitó al Señor Jesús, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. También, si Dios resucitó a Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús. En otras palabras, Jesús es nuestro hermano mayor. Nosotros somos coherederos juntamente con Jesús. En otras palabras, Dios quiso tener más hijos aparte de Jesús, y colocó a Jesús como el modelo perfecto, y a ese Jesús lo colocó en rescate de la humanidad para ser hijos de Él. Y unidos con Jesús somos uno plural, su cuerpo. Podemos ser muchos miembros, pero somos un cuerpo, ¿no? Qué linda es la palabra cuando uno la entiende y nuestro entendimiento es abierto, ¿verdad? Juan capítulo 6, verso 39, ¿cuál es la voluntad del Padre? La Biblia dice así: y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad,
del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creo que aquí hay una pregunta maravillosa. ¿Cuál es la voluntad que debe hacer el Hijo? Dice, ¿cuál es la voluntad? Vuestra santificación. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que Jesús nos resucite en el día postrero. O sea, está en su anhelo de Dios, está en el corazón de Dios, que en el día postrero tú y yo seamos resucitados por Jesús. Él vendrá desde el tercer cielo a resucitarnos. ¿Ah? Y si Él va a venir a resucitarnos, nosotros tenemos que cumplir la otra parte. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Vuestra santificación, apartados del mal. Sigamos, 2 Corintios 4:13, dice la palabra del Señor, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Perdón, eso ya lo leímos. Juan capítulo 6, verso 39. También lo leímos, perdón. Quiero enseñarles un gráfico donde mira la palabra Jesús. Jesús tiene una muerte, no sé si pueden colocármelo con el punterito. Jesús está en el Gólgota, muere y resucita al tercer día. Eso fue la línea roja con Jesús. Estamos en el año 2020. Un poquito más allá, un poquito más acá, no lo sabemos el día ni la hora. Vendrá Jesús con todos los que han muerto creyendo en Él. Ahí en la parte verde vendrá, y las almas de los hombres que hayan creído en Jesús llegarán hasta el planeta Tierra, tomarán sus cuerpos, se pararán y subirán. Y Jesús lo esperaremos en el aire. A eso la Biblia lo llama el arrebatamiento, el rapto. Y esto va a suceder en un momento que lo vamos a hablar la próxima clase. Entonces, la pregunta que nace al ver este cuadro es ¿cuándo va a suceder esto? ¿Qué señales tendremos para decir que ya estamos próximos a este día? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ocurrir para que esto suceda? Y vamos a ver cuántas clases de resurrección hay. La Biblia habla de 2. Y la bienaventuranza está en la primera resurrección, no en la segunda. ¿Qué va a pasar después de la resurrección? ¿Dónde vamos y qué hacemos? Todas esas preguntas le estaremos respondiendo en el módulo 6.2, resurrección.